Buenas noches, Doris y Nemis, sean una vez más bienvenidos aquí al HC Gaming Room. Esta vez cambiamos de locación para variarle un poquito. Y este día les traemos, Kael y yo, un top 10 de mejores animes del año 2023. Y me refiero a animes nuevos, no contamos segundas ni terceras temporadas. Nos referimos solamente a animes que empezaron este año. Y esperemos les guste, porque la verdad esto de hacer tops no es lo nuestro. Siempre hay un conflicto de intereses, incluso lo tuvimos que acomodar entre los dos. Y pues conmigo está Gael esta noche. ¿Qué pasa, people? Este año Netflix y Saru, la productora, nos trajeron por fin un anime de Scott Pilgrim, cosa que se lleva años pidiendo, pero vinieron y lo hicieron de forma diferente. No vinieron directamente a adaptar el cómic, sino que esta vez el mismo autor puso su granito de arena, su guión, y creó una historia diferente. Y aunque el título se llama Scott Pilgrim, lo raro es que el personaje principal de la obra es Ramona Flowers. Sí, Ramona es la protagonista, y aunque en un inicio a cualquier fan de la historia, del cómic o de la película le puede generar cierto conflicto el que cuando empieza la historia se vaya por otro rumbo, creo que mientras más avanza la historia, creo que todo toma un muy buen sentido y termina siendo más rico el universo de Scott Pilgrim. Cuando comienza, desde el primer capítulo, cuando termina, todo cambia, ¿no? Yo creo que muchos vimos la película y cuando empieza es totalmente igual a la película, y al terminar el primer capítulo cambia, y desde ahí te das cuenta que la historia va a ser totalmente diferente. Y lo que tiene es que ahora le da un poco más de desarrollo a Ramona, porque contrario a lo que la gente piensa, Ramona no es tan payaso, tan mamona o tan grosera a la hora de contestar como en la película. Es un poco más amigable y más buena onda, y sí te dan más ganas de acercarte a ella, no que la película es un poco más como, pues sí, grosera. Y lo que hace el anime es darle una nueva historia y un desarrollo a todos los ex, y los va juntando, y prácticamente es que hubiera pasado si Scott Pilgrim hubiera perdido la primera pelea. A lo largo de toda la animación se nota bastante experimentación en varias de las escenas. Quiero destacar la del capítulo 2, que es cuando Lucas Lee está en la patineta, que creo que es una escena que es bastante interesante en cómo está hecha. Sí, la película no teme saltar la cuarta pared, el cambiar la historia que ya estaba escrita. Que claro que, aunque estuvo bien, muchos esperábamos que adaptaran el cómic, y esperemos en un futuro nos traigan el cómic adaptado. Número 9. En el número 9 pusimos Bokuyaba. Yo creo que entre todo el anime que existe, lo más popular y lo más explotado y todo lo que hay son los romances estudiantiles, lo más explotado que hay. Y siempre hay unas arriba de otras. Y creo que es una fórmula que ya lleva mucho tiempo siendo explotada y existen un gran número, pero este año una de las que más populares estuvo fue Bokuyaba. Sí, de hecho creo que este año 3, precisamente siento que fueron las que fueron como un poquito más especiales este año. Fueron 3, y entre esas la chica de los lentes, que, spoiler alert, no está en el top, no la queremos volver a ver. Así como no queremos que ella nos vuelva a ver. No queremos ver a la chica de los lentes. Pero bueno, volviendo a lo que es Bokuyaba, Bokuyaba nos presenta una historia donde el protagonista Ishikawa es un chico de preparatoria de primer año que, aunque es bastante tímido y no tiene miedo de hablar a las personas, y aquí viene un punto un tanto extraño para el género, es que el chico planea matar a la chica más famosa desde su salón. No es The End of the Fucking World, No, planea asesinarla y continuamente la ve de lejos y planea y piensa cómo va a matarla. Pero si somos realistas, conforme ves la serie e incluso ves la situación actual del manga, te das cuenta de que el chico jamás pudo haber hecho eso. Es demasiada buena persona como para haberlo hecho. Y termina interactuando mucho con esta chica, generando un gran tipo de situación. Yo tengo que decir que cuando empecé a verla me generó mucho cringe, porque literal hacen chistes referentes a que pues, está bien chida la morra. De hecho la morra es modelo, y hacen muchos chistes, y tiene un amigo que es bastante desagradable, que ni siquiera es amigo, es bastante desagradable, y sí habla mucho de su ganso y cosas así, y al principio sí creo que me daba mucho cringe la historia. No culpo si alguien lo dejó en el primer capítulo, pero
Creo que conforme va avanzando, como digo, es un género bastante explotado y utiliza muchas de las cosas que se utilizan para atraer a la gente. Creo que más adelante la historia va teniendo su propia identidad. A veces existe este cringe, el fanservice que tanto se explota en el mundo del anime, sobre todo en este tipo de historias. Y creo que lo explota de una buena manera porque a veces es aceptar lo que eres, pero de qué manera lo vas a utilizar. Y la historia se va desarrollando, va teniendo fanservice y los momentos románticos llegan a ser muy bonitos, de verdad explotan y la animación ayuda mucho a que el anime tenga un brillo especial. Y yo la verdad es que al terminarlo continué leyéndolo y el anime se ve mejor que el manga, debo decirlo. Pero la historia va a seguir creciendo y ahorita en enero tenemos la segunda temporada y espero la puedan disfrutar. Yo sinceramente espero más situaciones extrañas. Y sinceramente yo soy muy fan del protagonista, creo que es la joya de la serie. Se me hace un protagonista que no tiene miedo a nada. Entonces siento que sí se avienta a hacer lo que muchas veces otros protagonistas no hacen. Es lo que me gusta mucho también de la serie, así que estoy con ansias de ver esos dos chavitos. Es que lo importante en este tipo de historias es que la relación de tus protagonistas le interese a las personas y quieren que ocurra. Y eso yo creo que lo cumple de una muy buena manera. A pesar de que son de mundos diferentes, lo logra. Y por eso es que pusimos a Bokuyaba en el top 9. Suzume es la más reciente película del que hizo Your Name. Y también Waiting With You. Y siento que esta entrega, aunque es bastante parecida a las otras entregas, creo que logra tener su propia identidad. Y creo que es una película muy fuerte para este año. Siento que le añadió mucha diversidad al año, contando con una gran animación. Entonces dime más o menos como qué crees de la serie. ¿Qué opinas de la película, perdón? Lo primero a mencionar, y que no se puede tapar el sol con un dedo, es que todas las historias de Makoto Shinkai se parecen. Y Suzume no es la excepción. Suzume se parece a Your Name, Suzume se parece a Waiting With You. Pero, ¿cómo te explico? Ya sabes a qué vas cuando vas a ver una película de Makoto Shinkai. Vas a ver una muy buena animación y una historia y un romance entre chicos mezclando algo fantasioso, algo que no existe, que va a reforzar más la trama y le va a dar un punch a la historia. Y yo creo que Suzume lo logra. Yo creo que después de Your Name es mi película favorita. Me gusta más que Waiting With You. Y hay que recalcar que Your Name, que diga Suzume, llegó este año a nuestro país, pero la verdad es que salió desde el 2022, había salido en Japón, pero hasta este año llegó aquí a tierras mexicanas y Latinoamérica. Y lo especial de este tipo de películas es su animación y el interés que te da las personas que salen en ellas, como Suzume, su historia, el cómo vive con su tía, el cómo se va mezclando en este mundo. Es muy espectacular. Aparte, pues, siempre las películas, pues, como las planean durante años y solamente es uno de 1.5 y no tienen que estar sacando el capítulo semanal, la verdad es que notas un mayor trabajo artístico porque solamente se dedicaron a hacer 1.5 horas de película. No estuvieron haciendo capítulos semana. Entonces es lo padre de ir a ver una película de anime, que ves una mayor producción. Sí, también aparte de la gran animación con la que cuenta, y siento que todas las películas lo tienen, desde Your Name hasta Suzume. Creo que también me gusta cómo todas y cada uno, algo de lo que se parecen es que exploran mucho lo que es el folclore japonés. Muchas leyendas, muchas historias las toma como referencia para contarte una fantasía que siento que es bastante poderosa en su momento. Y para las películas también algo que me gusta mucho, que he sentido que hace que conecte las tres películas, es la conexión que se generan entre los personajes de fondo. Siento que, por ejemplo, cuando Suzume se encuentra con la gente a lo largo de su camino, como todas estas se llegan a conectar de alguna forma, y en la escena en la que el monstruo está a punto de caer, se nota como todas estas vidas de alguna forma están conectadas. Y esto también lo tiene Your Name y también lo tiene Waiting With You. Siento que es algo muy único del director. ¿Recuerdan que les mencionábamos que tal vez había 3 series de romance escolar que tal vez destacaron un poco más este año? Una de ellas es Yamada. Tengo que decir que Yamada sinceramente presenta la fórmula incluso estéticamente más clásica del romance. Pero tal vez siento que lo presenta de una manera muy buena. Sientes que hay calidad dentro de...
porque aunque se hace la misma fórmula de siempre, creo que está muy bien planeada incluso estéticamente. Yo cuando salió Llamada veía sus trailers, la verdad no daba ni un peso por ella. No, es que no da, visualmente no daba ni un peso. Y Llamada, pues se puede decir que es escolar, pero no lo es porque su interacción no es dentro de la escuela. De hecho, ella es de universidad y el chavo es de preparatoria. Es un galán. Es un chico gamer. Y un día, por azares del destino, conoce a una chavita dentro de un juego. Se conocen dentro de un videojuego, un MMO de fantasía. Y ahí empiezan a interactuar. Y se conocen en la vida real el día en que ella, su novio la deja. Y va a un evento del juego, a una convención. Y ahí es donde se topa con él. Para empezar, lo primero que te dice la serie y lo que te dice todo el anime es que él es muy guapo. Está bien chido. Es muy guapo y ella no se queda nada atrás. Lo que me gusta de este anime es que no utiliza el fanservice de una manera así explotándotela en la cara. No busca que el fanservice que emplea, porque de hecho yo creo que llega a ser casi nulo. No ves escenas donde le acerquen al cuerpo de ella, te la hagan que se siente, que se agache. Ese tipo de cosas no las necesita, no las ocupa. Y aún así llega a ser especial y creo que eso es una parte de lo que lo hace especial. Aparte de que Llamada se siente un poco más maduro, es por lo mismo. Anteriormente les hablaba de chicos de primero de preparatoria que ahora empezando donde su libido se va iniciando. Aquí ya les estoy hablando de una chava de universidad y un chavo de tercero de preparatoria. Ya son personas más mayores, personas que incluso ya viven solos, donde ya llevan una relación incluso más madura. Sí, tal vez este aspecto de que los personajes tengan una mayor edad, porque dejando de lado a Llamada, creo que todos son mayores de edad. Siento que también al mismo tiempo, como dijiste, hace que las relaciones fluyan de una manera como que más, también mucho más rápida. Siento que no es como la típica serie que estaba un putero de capítulos en que los personajes lleguen a confesarse el uno al otro. Aquí esto no sucede, sí se siente un ritmo mucho más orgánico. En ningún momento sientes que la historia esté como metiendo relleno para no seguir avanzando y avanzar de a poco. Siento que cada capítulo sí te tiene algo que contar de cada uno de sus personajes. ¿Qué puedo decirles de Pluto? Pluto puede ser fácilmente para cualquier persona el número 1 del año y puede ser el mejor anime que hayan visto en el año. Y yo creo que no podría haber quejas. Pero en este caso nosotros lo pusimos en el 6. En mi top personal está un poco más alto. Y Pluto yo creo que es la obra más gorda que salió este año. Pluto viene de Naoki Urasawa, un mangaka muy famoso por escribir historias seinen, historias muy sobrias. Historias que van un poquito más allá y desarrollan un poco más su personaje y su guión está más elaborado. Y esta ocasión por fin pudieron traer a Pluto al anime. Desde el 2003 fue escrita y no se había podido lograr ya que el mangaka es muy exigente y no permitía que esa obra llegara al anime a menos de que de veras la adaptación le pudiera dar el brillo, y yo creo que se logró. Y Pluto, para los que no la conocen, su mundo está basado sobre Astro Boy, pero no es la historia de Astro Boy, no es la misma historia que ya conocemos. Su mundo y personaje en donde está citada la historia está basada en Astro Boy. Yo en lo personal no soy muy fan de Astro Boy, pero sí me volví fan de Pluto. Sí, creo que reinterpreta el universo de Astro Boy tal vez como... Pues Astro Boy, te vamos sinceros, es algo que ya es muy viejo. Literalmente hablar de Astro Boy es la historia del manga y la historia del anime. Estamos hablando de algo de productos de los años 60 más o menos, por ahí que fue cuando salió su primera adaptación. Y esta reinterpretación del universo de Astro Boy es una mucho más madura. Mucho más adulta, ¿no? Mucho más adulta, mucho más potente. Se siente de alguna forma, y Naoki Urasawa es un mangaka muy aplaudido porque sabe manejar muy bien el tema del misterio. Como bien ya lo ha hecho en Monster o en 20th Century Boys. Y en este caso creo que no es la excepción. Creo que te logra, dejando de lado todo el tema ideológico dentro de la serie y todo el tema moral, también creo que si analizas su estructura como serie de misterio, creo que está muy bien planteada. Siento que desde el capítulo 1 no te mete pistas o cosas al azar. De alguna forma tú también tienes que resolver qué es lo que está pasando. Una de las principales inspiraciones que se ve reflejado en cuanto empiezas a ver la historia es que está basado en las leyes de la robótica de Isaac Asimov, en Blade Runner. Incluso yo escuchaba que la gente le recordaba a la serie de Mindhunter. Y yo cuando lo veía pensaba
en Ghost in the Shell. Maneja mucho esto de una sociedad cyberpunk. No sé si sería cyberpunk, pero la creación de los robots y las mejoras que trae al mundo y todo este tipo de cosas. Pero me refiero a Ghost in the Shell porque habla más allá, habla del robot, de sus pensamientos, de quién son, de la humanidad que tiene, de que si en realidad un robot piensa, se va desarrollando. Y sobre todo habla sobre estas inteligencias artificiales, de cómo van evolucionando y van pasando de solamente imitar a un humano a verdaderamente emocionar. Y ocupa mucho esto de ¿qué es un odio? ¿Qué pasaría si le insertáramos a un robot un pensamiento como el odio? ¿Cómo sería la vida para un robot? ¿O qué pasaría con ese robot si empezara a tener ese tipo de emociones de forma natural? Y yo creo que es ahí donde está el punto fuerte y lo que más te cuenta la historia. Y sobre todo usa muchas referencias a nuestra actualidad, como por ejemplo, hay una gran referencia a lo que hizo Estados Unidos al atacar Irak, diciendo que eran una amenaza, que tenían armas y esto, iban a destruirnos a todos. Cosa que al final nunca se comprobó si verdaderamente iban a destruir a todos los demás, iban a planear una invasión. Usa mucho esto con el Imperio de Persia. El Imperio de Persia empieza a desarrollar una tecnología para poder hacer crecer plantas dentro del desierto. Y la Unión de Tracia, que es como una referencia a Estados Unidos, empieza a verlos como una amenaza y decirle al mundo que están creando armas para conquistarnos. Y une a los demás países para que vayan y ataquen a Persia. Y ahí vamos viendo a los robots destruyendo robots y qué va significando para ellos. Sobre todo porque nos habla de 7 robots que son la epítome de la tecnología humana. Y su inteligencia artificial va más allá. Y todo lo que van desarrollando y lo que van viviendo después de la guerra. Después de robots matando robots. Porque nunca es humanos matando humanos. Y al igual como las leyes de la robótica, los robots tienen prohibido matar a un humano. Y es mucho de lo que ocupa y me recuerda mucho a Yo Robot, que es cuando empieza. ¿De qué pasaría si un robot asesinara a un humano? Los humanos jugamos a ser Dios al crear robots y a lo mejor los robots también son creaciones de Dios. Muchas ideologías van viendo mezcladas durante la serie y por eso yo creo que es de las más chonchas que he podido ver este 2023. 僕もわからないんだ。なぜこれが流れるのか。わからないんだ。これ毒です。 Apothecary Diaries es la adaptación de una novela muy famosa y muy vendida en Japón. De hecho creo que ocupa uno de los primeros puestos. Y Apothecary Diaries nos cuenta, en lugar de remontarnos al Japón antiguo, como también muchas historias de época lo hacen, aquí es en China, en la época de los emperadores. Y en este caso hace enfoque mucho a los emperadores dentro de sus palacios, donde tienen un montón de concubinas. Nuestra protagonista, Mao Mao, es una boticaria que un día es secuestrada para ser vendida dentro del palacio como una trabajadora más. Ahí dentro Mao Mao va a terminar por descubrir varias situaciones, varias conspiraciones, y termina relacionándose con varios personajes durante toda su estadía dentro del palacio. Eso es más o menos como la trama del anime. Y dime, Ponchito, no sé tú qué piensas de la historia. A mí personalmente me encanta. Siento que cada capítulo que sale me gusta más y me encanta cómo logra construir a sus personajes. A mí me gusta que es de esas historias que a mí me gustan, porque son de las que en realidad no pasa nada. En realidad no pasa un asesinato, un villano, algo que descubrir. En realidad te va contando más como un día a día y situaciones que se van presentando. Y como lo mencionabas, nos habla del emperador y cómo en esos tiempos el emperador tenía derecho a tener más de 1000 mujeres. Y como ya todas esas mujeres las tenía viviendo en un mismo lugar. Y a mí me llama mucho la atención cómo las tiene viviendo en un mismo lugar. Y dentro de sus concubinas están como sus concubinas especiales, que sirven para darle hijos al emperador. Y cómo las tiene, y las personas que están a cargo de cuidarlas, cómo te lo va mostrando, y son eunucos. Son hombres que perdieron su virilidad. Como Game of Thrones. Ustedes entenderán. Son los que las tienen ahí cuidándolas y vigilándolas. ¿Y por qué las tienen así? Pues para que nadie toque lo que le pertenece al emperador. Porque un emperador es una eminencia, es como un dios dentro de la nación de China.
Y te va mostrando también mucho eso como de las clases. Por ejemplo, con Mau Mau. Mau Mau era una boticaria. ¿Y dónde se educaba Mau Mau? Se educaba en un burdel. Las que le educaban daban de comer y con quienes congeniaba era un burdel. Y las del burdel la conocían todo. Y su papá era un boticario que íbamos conociendo un poco a poco. Y sobre todo, de ella podemos decir que es una persona muy lista, muy traviesa y con muchísima curiosidad. Y le gusta estar experimentando, agarrando cosas, probar venenos diferentes dentro de su cuerpo. De hecho, tiene una mano así toda vendada y tiene diferentes marcas dentro de su mano porque de los distintos venenos que ha ido probando en ella. Y por lo tanto se ha vuelto muy resistente a los venenos. Y vas viendo como cosas como que asumes en la actualidad de doctor, y en esos tiempos cómo se enfermaba la gente y cómo iban descubriendo que esto era peligroso comerlo, como algo que suena así como muy raro, una alergia al pescado, y a veces como incluso utilizaban la alergia de alguien más para intentar matarlo, para intentar envenenarlo. Ese tipo de cosas que a lo mejor hoy en día uno lo asume, y un boticario, que son estos que más que un doctor son los que se dedican como a preparar remedios, más que un doctor que vayan y te examinen. Y pues eso es, Mau Mau es toda su curiosidad y cómo la va explotando y cómo la va ocupando. Pero un día entre las concubinas de como más alto rango, estas se encuentran discutiendo porque uno de los niños, los dos hijos de cada una se están enfermando severamente. Uno de estos niños se muere y la concubina termina destrozada por completo. Incluso su reputación se va como por abajo. Y por otro lado, Mau Mau esto le llama cierta atención. Y Mau Mau termina descubriendo por qué es que el niño se enfermaba y por qué el niño se terminó muriendo. Que es más o menos como el primer caso dentro de la serie. Sí, Mau Mau va descubriendo como el maquillaje que utilizaban este blanco las concubinas era venenoso. Podía afectar al bebé y eso es lo que mató al bebé, y Mau Mau lo descubre y deja una nota un día en la noche de que tengan cuidado con el bebé, y una de las concubinas hace caso y la otra le da el avión. Esa concubina, su bebé sobrevive y el de la otra muere, y el eunuco encargado de todos, llamado Jinchi, que es el más alto, el que se relaciona con el emperador, se dedica a buscar a la persona que dejó esa nota y encuentra a Mau Mau. Y ya entonces ahí es cuando empieza como más la historia de Mau Mau, porque la lleva con la concubina que sobrevivió a su hijo y la pone de sus damas de honor, no recuerdo cómo les llaman. Sus damas personales. Sus damas personales, y entonces ya se empieza a relacionar en lo más alto, pero es como tú puedes estar en una mesa de ricos, pero tú no eres el rico. Ellos se van a seguir viendo como... O más bien ella sí se siente de que no... Ella es de baja cuna, así es como ella se siente aunque esté ahí. Son de esas series donde no pasa nada espectacular y es como un día a día y situaciones que se van presentando en la vida de una persona, en este caso una boticaria. Oshinoko viene del creador de Kaguya-sama, Love is War, y esta vez nos va a plantear un mundo diferente, y este va a ser Oshinoko. Nos va a poner en los zapatos de una idol, y sobre todo lo que va a plantear esta historia nos va a hablar sobre el mundo del espectáculo, el cómo es en realidad, todo lo oscuro que hay detrás entre los productores, actores, actrices, lo que venden, lo que esconden. Empieza con un capítulo de 1 hora, un capítulo que es muy importante. Y yo los invito muchísimo a ver este primer capítulo y entonces decidan si van a continuar o no viendo la historia. Oshinoko nos pone en los zapatos de un doctor que está cuidando a una niña con cáncer. Está a punto de morir. Esta niña, su única luz, su única esperanza en el mundo es Ai. Es lo único que le da vida y sueña con un día poder ser una idol, poder subir a un escenario, bailar y cantar. Es lo máximo que quiere esta niña. Y tenemos un doctor muy alegre que es muy ameno, platica mucho con ella y se va metiendo mucho en su mundo. Y el doctor se va volviendo fan de Ai. Y te van mostrando que pasan los años, ya estamos en el futuro y el doctor sigue siendo fan de Ai. Y esa niña falleció, no pudo vencer el cáncer. Y un día el doctor está en el hospital, pues sigue siendo un anime, una historia. Y tiene un paciente nuevo.
y ese paciente nuevo es Ai. Se le presenta ante él bajo otro nombre, escondida, porque está embarazada. Entonces, al estar embarazada, no sé si conozcan un poco el mundo de idols. Las idols para las personas es algo a lo que las niñas deben aspirar y los hombres deben querer y desear. Es lo que se maneja, el deseo que tienen. Y para mucho, estas personas llamadas idols, a veces pierden su propia vida y no pertenecen a ellas mismas. Su vida privada, el quiénes son y quiénes van a ser, les pertenece a los demás. Es mucho de lo que se maneja. Y entonces hay un embarazo y va a un pueblo remoto, que es donde está el doctor de la historia, a atenderse sobre su supuesto embarazo. En las noticias dice que se va a tomar un tiempo y un descanso para poder ocultar su embarazo. Durante esos 9 meses se va a un pueblo remoto y ahí se encuentra, y vamos viendo un poquito de cómo es su historia. Y ella quiere tener al bebé. El productor le dice que no, porque va a echar a perder toda su fama y se va a ir al caño. Y llega el día del parto. Ese día del parto, el doctor sale por la noche y ve a una persona muy sospechosa. Me recuerda mucho a Perfect Blue, el que siempre vemos por detrás. Muchos de estos fans que han llegado a matar incluso a las idols porque se sienten decepcionados o traicionados. El fanatismo, hasta dónde puede llegar esto. Y ahora es aquí donde entra un poquito más la magia del anime y lo que siempre les he hablado, algo fantasioso para mostrártelo. Y siento que el autor de Oshinoko, desde Kaguya, ya pintaba maneras de alguna forma en momentos donde se notaba que la historia quería hacerla más seria, pero tal vez por el género al que pertenece Kaguya, tal vez no lo llegó a explotar tanto, y aquí siento que sí lo logra explotar. También se siente una mucho mayor libertad creativa, ya que aquí, por ejemplo, él nada más escribe la historia. También tiene un poco de misterio, hay bastantes cosas que vas descubriendo mientras vas avanzando en la serie, y te habla, como dijo Ponchito, mucho de este mundo del espectáculo y lo increíblemente oscuro que puede ser, pero al mismo tiempo no olvida lo fascinante que es para los personajes de alguna forma, lo mágico que es para ellos, y cómo a pesar de todos estos aspectos tan oscuros siguen avanzando, y hay unos que incluso se llegan a corromper por este lado oscuro. Y aparte siento que por parte de la adaptación, siento que la dirección del anime está muy bien hecha. Siento que el primer capítulo tiene una muy buena dirección en varios momentos, y la animación, por otro lado, sí siento que los ojos de los personajes simplemente desde ahí ya tiene suficiente. Es brutal la animación, me parece, muchas veces. Es una serie que te va a golpear, que te golpea. Tiene capítulos muy espectaculares y te va a ir golpeando. Y al mismo tiempo, como lo dije al principio, yo creo que es la serie más famosa del año, porque se hizo muy popular al tratarse sobre idols, sobre este mundo, y sobre todo algo que está pegando mucho, sobre todo aquí en México. Algo que ya pasó la barrera de solo pertenecer a Japón. Y la verdad es que Oshinoko es una gran evolución. No se me hace mejor que Kaguya, pero me mostró que su autor puede crear distintas historias y ser diferente entre sus historias, porque yo la verdad al verla buscaba que se pareciera, que fuera algo igual, pero no, la verdad se me hace muy diferente. Y yo les invito muchísimo que vayan a ver Oshinoko. Puesto número 3, Heavenly Delusion. Heavenly Delusion viene por parte de Production IG, un estudio bastante potente dentro de la industria, ya que ha hecho una gran cantidad de series. Películas también. Sí ha tenido es uno, creo que los más grandes en cuanto a cantidad de proyectos. Y sinceramente darte una sinopsis de Heavenly Delusion me parece inútil. Siento que incluso aunque ves el primer capítulo, no te tienes una idea de lo que está pasando. Es complicado, ¿no? Porque Heavenly Delusion es como velo descubriendo. Ve junto con los personajes, tú descúbrelo y dime qué descubriste en este capítulo. Sí, sobre todo también porque la historia maneja dos puntos de vista que realmente no sabes si uno sucede en el pasado, otro en el futuro, o realmente están sucediendo al mismo tiempo. Toda la serie estás preguntándote qué carajos está pasando, y te empiezas a armar tus propias teorías dentro de tu mente, pero la serie literalmente te está dando las pistas de a poco y te está dando todo para que ya conectes todo. Te da las pistas y te dice, tú ve descubriendo y saca tus conclusiones de qué está. Y pues para que sepan de qué les estamos hablando, Heavenly Delusion va contando
dos historias todo el tiempo, dos historias. Tú crees que una está sucediendo aquí en Shinkonkwa y la otra está sucediendo allá en Tepito, ¿no? Al ir avanzando la historia te vas descubriendo que no, que en realidad una sucedió en el pasado y otra está ocurriendo en el presente. Yoshinoko es una historia posapocalíptica. Heavy Delusion. Perdóname. Heavy Delusion es una historia posapocalíptica. Nos pone un mundo ya terminado, ciudades destruidas, pocas personas buscando subsistir dentro de Japón, pero la historia nunca nos da un por qué se acabó la civilización, el cómo empezó. Incluso durante la serie, el capítulo que te va contando como las leyendas de cómo es que acabó el mundo, porque en realidad Te presenta 3 teorías. nadie sabe por qué acabó el mundo. Y una es que llegaron los aliens y llegaron a invadirnos, pero te lo va contando así como una leyenda urbana. Otra te lo va planteando de que el cambio climático, ¿no? Y otra te lo va planteando como una guerra, que los países se destruyeron entre ellas. Y la verdad hasta el momento no sé bien, pero creo que es un poquito de las tres. Es un poquito de las tres el por qué el mundo llegó ahí y el qué somos. Y durante la serie vamos viendo a los Hirukos, que son unos monstruos devora-humanos. Por eso te da un poquito como la idea de alienígenas que llegaron al planeta. No ves tantos Hirukos, pero sí los llegas a ver por ahí. Entonces tampoco te da como una... si son la causa o la consecuencia de cuando se acabó el mundo. Sí, Y tal vez los Hirukos siento que son pocos los que salen dentro de la serie, pero cada que sale uno son criaturas que aunque no es numerosa, como por ejemplo los zombies en mundos postapocalípticos, son criaturas que imponen mucho, son de mucho temor encontrarte con uno. Y la historia también siento que tiene un tono bastante más brutal por momentos. Siento que la serie no tiene mucho reparo en mostrarte cosas más fuertes. y ocupa mucho la ciencia ficción, ¿no? Tanto en los Hirukos, nuestros personajes principales, sobre los poderes que tiene él al poder destruir el corazón de los Hirukos, llegar a su núcleo, el por qué puede hacer eso, y cómo es que llega a eso. Y yo mi experiencia al ver Heavy Delusion lo veía con mi hermano y mi prima también lo veía. Y recuerdo que lo veía y acababa el capítulo y decía, ¿qué fue eso, güey? ¿Qué acaba de pasar? Porque como ya lo dijo, es un anime con una producción muy alta. Y acababa y le decía, pero entonces este güey fue aquí y luego entonces fue acá y pasó esto y luego esto. Ya sé, güey, entonces fue esto y esto. Y así acabábamos tratando de descubrir qué era lo que acabábamos de ver y uniendo los hilos de la historia. Y yo creo que eso fue de lo que más me fascinó y sin duda alguna de lo mejor que vi en todo el año. Solamente pude ver un anime mejor que este. Y también como que te recuerda un poco el estilo a los 90s, ¿no? Sí, varias escenas y también mucho el diseño de personajes por momentos. Te recuerda como animes de los 90, pero con definición actual. 岩倉光美、15歳。今日から東京の高校生です。 Número 2. Skip Loafer. 予感がする。 A mi parecer lo que vino a hacer fue a redescubrir la fórmula, crear su propia fórmula de cómo debe ser contada una historia de estudiantes, preparatoria y romance. Te va explicando que lo primero que yo entendí al ver Skip Loafer es que somos seres humanos y aunque nos guían el romanticismo y nuestras emociones, tenemos un poco más allá. No es lo único que existe en nuestra vida de estudiantes. Y es mucho el disfrutar nuestra juventud, el abrazarla, el tenerla en nuestros brazos. Y nos pone en los zapatos de una chavita que viene de un pueblo rural, donde en su escuela habían 8 estudiantes. Y se viene a estudiar a Tokio, la preparatoria, porque en un futuro ya quiere ser presidenta. Es su sueño, quiere ser presidenta y un día poder ir y ayudar a su sociedad, a su comunidad. Y mucho de lo que vamos viendo es como una chavita llegando al pueblo y los chavitos como de ciudad, ¿no? Ajá. Que te quieren ver como por debajo del hombro, la chavita del pueblo. Y ella aquí así como fascinada por venir Ajá, aquí a la ciudad. El cómo se visten las chavas. Ajá, el reto que siente ella al tomar un tren. Y al principio conoce al chico guapo de la escuela, pero ella nunca lo ve como de esa manera. Se da cuenta que es guapo, pero incluso hasta más adelante de repente ella se llega a dar cuenta que es un chico guapo. Y aunque las demás cuchichean a sus espaldas, las demás mujeres, ella no sabe porque ella no ha vivido en esa sociedad. Viene de una comunidad más rural donde habitan Más pura, de alguna forma. más pocas personas.
Y como lo dije, yo creo que es mucho como el ir disfrutando el quién eres, el ir disfrutando lo joven que eres, los problemas que enfrentas como joven, como en tu identidad. Por ejemplo, él lo envidia mucho que ella sabe quién es, y él no sabe en realidad quién es. Él tiene sus problemas de identidad, la ansiedad que sufren otros, el bullying, el como una chavita que la bulleaban por ser gordita y ahora está obsesionada con ser bella y flaca, la chava que es muy guapa y le caga que siempre la tachen como eso, como la chica guapa del salón. Es juventud a todo lo que da, y no solamente el romance y una pareja y vamos a ver cómo esta pareja se relaciona y cómo crecen y se vuelven novios. No, yo pienso que va más allá. Pero en pocas palabras, Skip Loafer también, a pesar de que es un anime de romance, no explora tanto este aspecto porque la serie entiende el aspecto más mundano de una persona normal, porque muchas veces en esta serie esta situación es como muy espectacular de alguna forma, en cómo el chico se relaciona con la chica de alguna forma. Aquí no, sinceramente no pasa nada especial de alguna forma, solamente son chavos en su festival cultural, organizando eventos, pasando el rato, tal vez no ratos tan buenos, yendo a comer, yendo al cine, ratos sencillos, pero de alguna forma la serie siempre se siente cálida, con una protagonista que desde el primer momento te agrada, y aunque en un inicio de la serie te dan una pinta de un mundo muy de rosa, también te muestra mucho la ansiedad que hay en los adolescentes en esa época. También siento que a pesar de eso la serie nunca tiene un tono pesado, y sinceramente creo que sí es de lejos una serie que disfruté mucho. Y una serie que definitivamente entre las series de romance creo que sí es la más especial que se haya estrenado este año. Antes de llegar al puesto número 1, rápidamente unas menciones honoríficas. Se me fue la palabra. Como lo dijimos, este fue un top de nuevas, pero sí cabe mencionar, este año se acabó Attack on Titan, y yo creo que fue lo más importante que pudo pasar en el año en el mundo del anime, por todo lo que significa y significará más adelante. Y sin duda alguna la nueva temporada de Jujutsu Kaisen. Si no han visto Jujutsu Kaisen, vayan a ver Jujutsu Kaisen. La segunda temporada de Jujutsu Kaisen no los va a decepcionar. Fue espectacular y sin duda alguna es lo mejor que pasó en el año. Ahí seguiremos viendo Jujutsu Kaisen. También quiero destacar Insomniacs, que sí fue un anime nuevo de este año, pero que tal vez no entró porque su adaptación no es tan buena de alguna forma. De hecho, invito mucho a leer su manga porque el storytelling del autor creo que me gusta bastante. Y es una serie también de romance, pero también es una serie muy bonita de ver. Y una misión deshonrosa, por nada del mundo vayan a ver Onimai. Jamás vean Onimai. Está mal, representa todo lo que está mal en Japón, todo lo que está mal en el fanservice, lo enfermo que pueden llegar a ser. Nunca vean Onimai. Puesto número 1, Sosou no Frieren. 人間の寿命は短いって分かっていたのに、なんでもっと知ろうと思わなかったんだろう。 Sosou no Frieren, a pesar de que tal vez también comentamos que Pluto es la historia que yo, por ejemplo, yo creo que es la mejor escrita, sinceramente creo que Frieren es la historia más especial del año. Creo que desde que empecé a leer su manga hace aproximadamente 1 año y medio, que fue cuando llegó aquí a México, es una historia de fantasía mágica de alguna forma, pero sinceramente creo que la historia de fantasía es una de las que más he disfrutado. Y Frieren, como su mismo nombre lo dice, es Frieren más allá del viaje. ¿Qué pasaría si la típica historia de fantasía de caballeros, dragones, magos y así, los personajes ya lograron el objetivo? Si por ejemplo cuando en El Señor de los Anillos ya vencieron a Sauron, ¿qué pasa con los protagonistas después de que ya vencieron al Rey Demonio? Nuestra protagonista Frieren es la maga parte de ese grupo que venció al Rey Demonio. Y cuando llega este momento, ella al ser una elfo no interpreta el tiempo de la misma forma. Como se ha visto en la fantasía en general, Frieren interpreta el tiempo de una manera, por ejemplo, para ella 10 años no es nada más que una pizca de tiempo. Y todo ese viaje que vivió con sus amigos aventureros para derrotar el mal, se pregunta tal vez si fue tan poco tiempo, ¿por qué está llorando por la muerte de su amigo? Y parte del objetivo de la historia es emprender este viaje y ver cómo Frieren descubre un poco más sobre qué significado tiene una vida humana.
después del viaje y es como su viaje de introspección hacia ella misma. Frieren es muy estática, no refleja mucha emoción más que sueño. Es lo único que refleja su imagen y es el qué significaron esos 10 años, qué significó esa aventura que yo viví, que sé que para mis compañeros humanos y enano fue la aventura de sus vidas, fue el viaje de sus vidas. Para mí, que he vivido más de 1000 años, ¿qué fue lo que significó? Es un día a día, el que pasa, el que va viviendo. Y Frieren actualmente, su nuevo viaje con sus nuevos compañeros, su nuevo aprendiz que es aprendiz de su amigo, su otro compañero, el guerrero, que es aprendiz del enano, emprenden un nuevo viaje hacia el mundo de los muertos para poder volver a ver al héroe Himmel, su mejor amigo de Frieren, y posiblemente el hombre que amó y nunca descubrió ella misma que lo amaba. Por eso va a volver a verlo, para saber qué fue lo que significaron esos 10 años de aventura. Y como lo dijo Gael, es fantasioso, es medieval, y sin duda alguna, Frieren es de esas historias que se te resbala, se te va demasiado rápido. Y hace lo poco, lo hace muy especial. Incluso el romance inexistente te crea la mejor pareja que pudimos ver en el año, aunque en realidad no existe el romance. Es una serie mágica y sin duda alguna fue lo mejor de este 2023. Esperemos que ustedes, este fue nuestro top personal, y esperemos que ustedes en los comentarios nos dejen el suyo, o tal vez uno de películas, o de qué fue lo que les gustó más o menos un poquito de este año. Los tops al fin y al cabo no son más que opiniones, nadie tiene la verdad absoluta, solamente su propio gusto y criterio, y a veces ni uno mismo está convencido de poder nombrar algo como número 1. Y espero hayan disfrutado mucho este 2023, y el 2024 esperemos sea mágico. Esperamos mucho poder ver Dan Da Dan, es lo que especialmente espero más. Y pues esto fue todo del HC Gaming Room. Muchas gracias por escucharnos. Pásenla chido.